Cuando hombres y mujeres se ponen de acuerdo, las conclusiones deben de ser las mismas y los motivos diferentes. Descubre lo que ellas quieren. Un programa de reflexión y autoanálisis con la doctora Alicia Soltero. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido a su programa Lo que ellas quieren. Está escuchando el 91.5 de FM Zona 3 y estamos aquí en sustitución de la doctora Alicia Soltero este viernes, sus psicoanalistas de la radio, Gabriela Maldonado y José Luis Samarripa. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú qué tal? También muy bien, un poquito oxidado con el micrófono para abrir. Yo diario quiero decir que estamos en nuestro programa anterior, pero bueno, son costumbres difíciles de romper. En esta semana, la doctora Alicia había estado hablando sobre la vinculación, ¿no? y algunos asuntos en la vida afectiva. El miércoles alcanzamos a hablar un poquito sobre cómo va funcionando esto con los niños, cómo es que de repente ciertas conductas de los padres pueden ir afectando su desarrollo. Y a mí, cada que hablamos de estas cosas, es interesante ver qué es lo que pasa en los niños, pero casi siempre a los niños los vemos como si fueran algún tipo de ser distinto que nosotros, ¿no? Los vemos como si fueran un algo que de repente son niños y mágicamente se convierten en adultos. Y hay que recordar que todos nosotros fuimos niños y que todas esas cosas que de repente nos van generando una curiosidad tienen una repercusión en nuestra vida adulta. El día miércoles, por ejemplo, estábamos hablando un poquito sobre cómo las experiencias de abandono y de desilusión en los niños van generando un cuadro de personalidad muy específico en las personas, cómo se va reviviendo este abandono, y no porque sea un patrón, como muchas veces lo vamos diciendo, ¿no? Es como esta psicología de calle de repente que escuchamos, es que lo que viviste cuando estabas en casa es lo mismo que se va a vivir después. Y ahí hay cosas ciertas en esa afirmación, pero no quiere decir que es un eco solamente, sino que hay un cierto nivel de elaboración que nos hace perdernos de repente un poquito sobre el significado de estas cosas. Y a final de cuentas, si fuera un patrón, pues no es como que ya nos contaron la película y ya sabemos en qué va a terminar, ¿no? Hay algo muy curioso que aunque sepamos muy bien de dónde vienen estos comportamientos, no nos podemos detener, porque el conocimiento básico de decir, es que lo que pasa es que yo tengo un trastorno limítrofe, como muchas personas de repente van agarrando su expediente, o alguien tuvo la gracia de decirles, ¿no? Más o menos de qué podrían estar enfermos, y es como si en eso se resumiera toda su vida. Pero ahí hay que entender cómo esas primeras vivencias nos van dando una pauta de relación cuando somos adultos y nos van dejando ciertos deseos inconclusos, ¿no? Frustrados, que en nuestra adultez vamos empujando por intentar cumplir con otras personas que no son, ¿no? En situaciones en las que simplemente pues no vamos a salir satisfechos, ¿no? Como le hagamos. Y eso es lo que va generando un cierto drama en nuestra adultez. Y eso es lo que de alguna manera nos influye más en nuestra infancia. Pero ahí pasa algo curioso. Muy pocas personas van recordando partes importantes en su infancia. Hay una amnesia ahí. Hay personas que recuerdan desde que estaban en la secundaria. Hay personas que van recordando, cuando tenían 8 o 9 años. Hay personas que tienen recuerdos muy tempranos, cuando tienen 5, 6 años, 4 años, 3 años, pero mientras más nos vamos acercando a esos primeros años, nos vamos a dar cuenta de que los recuerdos van siendo escasos. Y unos de repente ya están más bien como fabulados, como que nos los fuimos inventando entre que vimos una foto y nos contaron una cosa, y luego mi hermano o mi abuela o mi mamá me dijo esto o aquello, y pues ya no estamos ciertos que eso haya sido la verdad como tal, sino que ya son pedazos que vamos reconstruyendo de nuestra historia. Y sin embargo, nos siguen repercutiendo. No es para echarnos un clavado en hipnosis y ver qué fue lo que pasó día a día en estos primeros años de nuestra vida, sino entender ya de adultos cómo es que cosas que vamos viviendo, ¿no? En nuestras relaciones, en nuestro trabajo, no es que sean un azar. Digamos que eso sería como el conocimiento un poquito más valioso que podríamos sacar de una reflexión de este tipo. Que no son un azar,
Al final de cuentas nosotros somos el común denominador de que esas cosas sigan ocurriendo. Y si nosotros nos damos una vuelta hacia nosotros, tal vez vamos a encontrarle un sentido a lo que nos está sucediendo. Sí, y bueno, encontrar precisamente una utilidad en ese sentido, ¿no? Poder, pues al menos tener claro, digo, muchas personas tienen la idea de que hay un patrón en específico que se debería de seguir, por el que todos deberíamos de evolucionar, y que si no nos ajustamos a ese tendríamos que cambiar, ¿no? Como si tuviesen algún tipo de falla. Y bueno, no, al menos tener conocimiento de causa, de qué es lo que le está sucediendo o por qué decide determinadas cosas determinada persona, creo que ya es bastante, ¿no? Otra cosa que me parece interesante, ahorita decías de los niños, cómo se los ve como una cosa rara, ¿no? Que de pronto se convierte en adulto. También me llama a mí mucho la atención que la mayoría de las personas están ávidas cuando hay algún tipo de conflicto familiar en llevar a los niños a que los arreglen, ¿no? Es que al niño le pasa tal cosa y... Es que llora, ¿no? Sí, que llora deje de llorar. Ajá, o de pronto cosas tremendas, ¿no? Lo que pasa es que se golpea la cabeza contra... Y uno dice, bueno, pues es que eso no es algo que le salga al niño así como que nació con... Como un grano, ¿no? Ajá, le salió un barrito, ¿qué le pongo, no? No, eso es algo que definitivamente y fuera de cualquier intención de generar culpa, porque se me hace muy, muy inútil este reflejo de muchas personas de culpa, ¿no? De sentirse culpables. Es como, bueno, pues tampoco le va a servir de nada que se genere culpa. Pero fuera de cualquiera de esas cosas, pues si le está sucediendo eso, no es porque le haya brotado exactamente como un grano, sino que es por la interacción contigo. Entonces, pues ahí quien verdaderamente tendría que hacer algo, pues eres tú, no el niño, ¿no? Porque no es como que le vas a decir al niño que necesita lidiar de otra forma distinta con la mamá o con el papá o con quien sea que lo esté criando, ¿no? Entonces, sí llama la atención cómo es mucha más la disposición de los adultos, como y se entiende porque de manera incluso inconsciente es como un desentenderse de los propios síntomas, ¿no? Uh-huh. Y depositarlos en otro lugar en donde nos va a ser mucho más sencillo persistir con la enfermedad. Porque esto es algo interesante, digo, la patología es algo a lo que la persona que la está padeciendo, cuando hablamos de una patología mental, evidentemente, la persona que la está padeciendo se apega a ella. No es algo que llegue del exterior a infectarnos como una gripe y nosotros con todo nuestro organismo estemos luchando contra la patología, sino que en el caso de la enfermedad mental, que se genera también dentro de la misma persona, pues la persona está defendiendo su propia patología y se está resistiendo a que haya cualquier modificación en la misma. Por eso es que de pronto resulta tan difícil. No es que toda la persona conscientemente y usando toda su voluntad esté en contra de ello. Digo, muchas personas podrán incluso hasta sentirse frustradas u ofendidas si escuchan esto, ¿no? Como una persona que sufra alguna fobia o síntomas obsesivo-compulsivos, podrá decir, bueno, te aseguro que no, yo estoy totalmente con todo el deseo de que se me quite esto, ¿no? Sí, en una parte, pero la patología es algo que se generó en principio de cuentas para poder resolver un dilema interno. Entonces, no es algo fortuito, un determinado síntoma, una determinada patología, sino que se generó de una forma bastante compleja, precisamente tomando como referencia los recursos que se fueron, los recursos y las limitaciones que se fueron arrastrando desde la infancia
hasta el momento presente, se toma de eso para poder resolver un problema interno, y entonces digamos que una patología mental es una solución mal hecha, pero es la solución que tenemos y que estamos utilizando. Entonces no es tan sencillo como decir, como ahora sí, como decías, José Luis, de la psicología de calle, ay, pues deja los rencores atrás. Uh-huh. Así como cierra círculos. ¿No? Como decirle a un drogadicto, pues déjate de drogar. ¿No se te había ocurrido nunca? Mira, qué buena idea, ¿no? Toda tu vida sería tan fácil sin eso. Pues no, definitivamente no. La cuestión es que si fuese tan fácil, pues no existiría ningún tipo de patología. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Si desea una consulta con la doctora Alicia Soltero, marque el 333-450-8888 o el 3344-5866. Estamos de regreso en su programa Lo que ellas quieren. Tenemos aquí algunas participaciones que nos están haciendo llegar y son muchas, y también nos habían quedado algunas participaciones del día miércoles que estamos retomando. Principalmente podríamos decantar una de estas en la dificultad que hay para que los niños vayan siguiendo reglas, ¿no? Que cómo se le hace, porque fíjese, hay una cosa aquí tristísima que está sucediendo y uno se da cuenta justamente por el consultorio, ¿no? Cómo van cambiando las maneras de lidiar con los problemas en la escuela. El día de hoy, la cosa más común, más común, que si un niño no se adapta inmediatamente al sistema escolar, ¿no? O al maestro o a la escuela, haya como una escalerita de cosas que se tienen que hacer. Primero, que haya una consulta con el psicólogo infantil de ahí mismo de la escuela, lo cual está muy bien, porque no está de más hacer un diagnóstico, ver qué es lo que está pasando con el niño. Uno nunca sabe si hay una situación de abuso, si hay algo que tenga muy estresado al niño y que no le permite estudiar. Todo va muy bien hasta ahí, hasta que luego nos vamos dando cuenta cómo es una plantilla puesta en las más de las situaciones, que es lo preocupante, porque es ir con el psicólogo para que el psicólogo luego le hable a los padres y les diga a los padres que el niño necesita medicarse. No sabe cuántas veces se escucha esto. Y los padres, evidentemente, en un reflejo de querer estar bien, ¿no? De querer hacer bien las cosas con su hijo, escuchan el consejo de un profesional e inmediatamente brincan a esta opción. Dicen, ¿sabe lo que dice? Sí, pero por supuesto, pues, sí, es la doctora, ¿no? No. Pero aquí hay algo muy interesante. De entrada, el querer abordar cualquier tipo de problema de los niños con medicina no es ni cercanamente lo mejor que podríamos hacer, ¿no? En un acercamiento profesional. Pero fíjese qué es lo que sucede en las escuelas, ¿no? En las escuelas tenemos un maestro y 30 niños o 40 niños. Es prácticamente imposible que un maestro pueda meter en cintura a todas esas criaturas, ¿no? El maestro lo que quiere es llegar, dar su clase y retirarse a su casa, porque ese extra como de estar educando a los niños para enseñarles límites, para que hagan tal cosa, para que sean respetuosos con el maestro, se vuelve bastante difícil. Aún así hay maestros que tienen una capacidad increíble, que nacieron para ser maestros, nada más con que se paren enfrente del salón, los niños imponen, ¿no? Los niños se callan, los niños se cuadran. Pero también hay muchos maestros que, le echan muchas ganas, pero no tienen la capacidad de hacerlo, y la herramienta va alrededor de decir, este niño es muy controversial con las órdenes, ¿no? Le cuesta mucho trabajo obedecer a la autoridad. No quiere hacer lo que se le dice, no obedece. Luego entonces necesita medicina, ¿no? Porque es un niño retador. Y escuchamos estas palabras como si fueran algún tipo de enfermedad, ¿no? O esto lo podemos trasladar a la casa también. Es que mi hijo no me quiere hacer caso. No me obedece, no recoge su cama, no me ayuda con los quehaceres. Bueno, ¿y qué se imaginaba que iba a pasar? ¿No? Estamos queriendo poner a los niños a trabajar. Eso es lo que sucede, ¿no? Estamos queriendo poner a una criaturita que apenas sabe vestirse solo y lo queremos poner a que haga trabajo, ¿no? Un trabajo que uno puede decir, bueno, pero es como de niños. Pues sí, pero para él es un esfuerzo, para él es un sacrificio hacer todas esas cosas. Y por supuesto que se va a defender. ¿Sabe qué sería preocupante? Que el niño sí nos hiciera caso a la primera. Sería muy preocupante. ¿Por qué? Porque diríamos, ¿qué pasó? ¿No?
¿En serio no te duele? ¿En serio no te molesta que te ponga a recoger tus juguetes? ¿En serio no te molesta que te diga que mantenga silencio mientras yo estoy hablando? Eso sería rarísimo, pero, como le digo, la alternativa se va haciendo cada vez más común medicarlo. ¿Para qué? Para que el niño esté callado y obedezca. Y esto es sumamente perjudicial. Sí, en algún momento vi rondar y de pronto estas imágenes se hacen virales y entonces por todos lados están, ¿no? O ya las comparten una y otra ¿Cuál vez habrá sido? por WhatsApp, de un cuadro a propósito de las tareas que pueden hacer los niños dependiendo de la edad, ¿no? Entonces, a los 2 años ya puedes ponerlo a recoger tal, y a los 3 años tal, y a los 9 años ya podían cocinar cosas sencillas. A los 12 años es mejor que un trabajador de tiempo completo, porque ya podía barrer, sacar la basura, cocinar, cuidar a los hermanos más chiquitos. O sea, estaba así como, wow, pues ¿dónde se venden esos, no? Sí. ¿En qué modelos vienen? Sí, digo, de pronto... Y ya que lo tenga que mandar a la universidad, ¿me dan uno nuevo? Sí, sí, exacto, me lo reemplazan por uno que sepa hacer más tareas. Está curioso, ¿no? Esto realmente, una vez más, la patología y las neurosis de los niños son reflejo de nuestras propias neurosis. Y sí, efectivamente, muchos padres, como tú lo decías, José Luis, no es una cosa lineal en donde va a ser idéntico, ¿no? Va a ser un eco de nosotros. No, vamos a actuar la patología de distintas maneras. Y una de estas formas es, por ejemplo, pienso en estos padres sumamente obsesivos que, bueno, están de verdad locos por la limpieza, por el orden, y los hijos son exactamente lo contrario. Qué raro, ¿no? Qué coincidencia. ¿Qué nos querrá decir el universo? Sí, esto será un mensaje del universo. No, pues no tiene nada de raro, ¿no? Esto nos permite precisamente actuar nuestra angustia, nos permite tener esta interacción con nuestro conflicto interno, pero ahora como poniéndolo en un actor externo, ¿no? Que es el niño. Entonces, sí, verdaderamente también he visto, así como hay profesores que de pronto, a los que de pronto no se les facilita imponerse y no se les facilita dar esta sensación de contención y de cohesión en el grupo, hay padres que verdaderamente se sienten, y lo digo de verdad, asustados de sus hijos. Uh-huh. Están aterrados porque sienten que son como una bomba de tiempo que de pronto empieza, sin que ellos entiendan por qué, empiezan a gritar y empiezan a patalear y empiezan a hacer, y bueno, una vez más, ya simplemente con este dato podemos tener en cuenta que no es algo que provenga del niño. Quiero decir, cómo un adulto en sus 5 sentidos puede tenerle miedo a un niño, ¿no? Como Chucky, ¿cuál Chucky? ¿No? Es un niño, o sea, físicamente, mentalmente. O me chantajea, ¿no? Sí, no me quiere, ¿no? Y esta es una demanda que me atrevería a decir que el 50% de las mamás en algún momento, digo, estoy así como echando una moneda al aire, pero de verdad es una demanda tan común es que no me quiere, ¿no? Y por eso es que me hace esto, y por eso no me recibe tal, y por eso no se come mi comida. Esto definitivamente es un conflicto nuestro, que simplemente estamos reflejando en el niño. Entonces, aunque lo mediques, aunque le hagas, le quites, le pongas, pues probablemente va a seguir el problema. Vamos a ir a un pequeño corte. Pero recuerde. Sí, les recuerdo que todavía hoy están a tiempo para anotarse por el CD de los programas de toda esta semana, así que síganse anotando y vamos un ratito a corte y regresamos. Si desea una consulta con la doctora Alicia Soltero, marque el 333-450-8888 o al 3344-5866.
Estamos de regreso en su programa Lo que ellas quieren. Tenemos muchísimas participaciones. Muchas gracias por todos sus saludos. Alguien nos pregunta que en qué otra estación estamos, que nos extrañan en Radio Mujer. Ahorita solamente estamos aquí como colaboradores, ¿no? Pero todavía queda el reflejo de aquel Sí, entonces, imagínate. imagínese, ¿no? Es que estuvimos allá 5 años, ¿no? De lunes a viernes. Por eso es que se vuelve un poco difícil quitarse esa costumbre. Muchísimas personas, Gabriela, que nos están diciendo que a sus hijos les recomendaron medicarlos porque los habían detectado con TDA, porque les costaba mucho trabajo a los maestros. Aquí hay algo muy importante, fíjense. Y también no es por satanizar la psiquiatría moderna. Hay algo bien importante que entender con medicar a los niños. Hay niños que por el desarrollo, por la manera en la que nosotros los educamos, y por el medio ambiente en el que crecieron, les es muy difícil prestar atención. Esto es algo que se puede corregir con la crianza, se puede corregir con el trato, pero, una vez más, en el escenario en donde hay 30 niños frente a un maestro, el maestro, si usted no alcanzó a desarrollar este tipo de habilidades en su niño, no va a poderle dar clases. Lo óptimo sería que ese niño estuviera en clases aparte, ¿no? Que se pudiera regularizar, que pudiera empezar a socializar con sus compañeritos, claro, que no tuviera ese medicamento de entrada, porque es como esta tendencia que se hizo hace algún tiempo que resultó peligrosísima con los antibióticos, que mal nos salió un moco y nos queríamos inyectar de antibióticos para no irnos a enfermar, porque no, ¿cómo me voy a enfermar? Yo tengo que seguir funcionando, tengo que ser un engrane más de la sociedad. Y eso, adivine qué nos trajo, nos trajo bacterias súper resistentes a los antibióticos y que ahora los antibióticos están en un grave apuro. Entonces, en cuestión de los medicamentos, hay que entender que el medicar a un niño no debe de ser para dejarlo como un mueble. Si usted está medicando a su niño y lo ve que se hizo otra personita, que se volvió una lámpara, no es la alternativa, ¿no? Debe de haber algo más, porque eso le va a traer una repercusión cuando sea adulto. ¿Por qué? Porque entonces no se va a poder desarrollar de una manera adecuada, porque se volvió una lámpara el niño. En cambio, si el problema es que el niño con el medicamento puede prestar más atención, porque esto es algo muy real, ¿no? Le podemos llegar a hacer mucho daño a los niños al caso de que les desajustamos sus neuronas y su cerebro. Si el niño con el medicamento es una ayuda para que ponga atención, nótese, que ponga atención a los procedimientos que se le están enseñando. No que le ponga atención al maestro sentado viéndolo como un zombie todo el día en la clase. Esto es algo muy distinto. Si resulta ser una ayuda, entonces ahí estamos viendo la efectividad del medicamento. Y aún así no tendría que ser algo que se plantee de toda la vida, ¿no? Es una herramienta más. Y como herramienta más, hay que entender que tiene una cierta utilidad, ¿no? Pero no, así como lo estábamos planteando en los bloques pasados, que ya es una cosa como manda, ¿no? Niño que no ponga atención, niño que tiene que ser medicado. No es así el asunto. Niño que se ponga a la autoridad, por supuesto que se va a oponer a la autoridad. Adivina qué se necesita, alguien que lo ponga en cintura. Una autoridad Una real. autoridad, ¿no? No una autoridad que le diga, no me haces caso, cómete esto para que te calles. Eso no va a funcionar en ningún sentido, ¿no? Solamente va a empeorar el problema. Con todas estas cosas también que nos están preguntando, por ejemplo, de cómo se van etiquetando a los niños y lo demás, también hay que entender algo. Esta es una realidad con la que ya vamos a tener que lidiar. Vamos a llegar a la escuela y nos van a decir que necesitan medicamento, que el niño es un retador, que el niño no hace, que el niño lo demás. Y así va a ser en la escuela seguramente, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? Una, o seguimos toda la instrucción para normalizar a los niños, o dos, empezamos a buscar otras maneras en las que el niño sí, efectivamente, sí puede ir a la escuela, que sí le pueda hacer caso a los maestros, que tenga el aprovechamiento necesario de esos años escolares, pero nos va a costar más trabajo, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos de dos. O empezamos a buscar alternativas, como le digo, algo tan simple, el niño no pone atención, más clases. ¿Por qué? Porque si no se va a quedar atrás el niño. Y eso ya se vuelve un problema. El niño está peleándose con la autoridad. ¿Qué está sucediendo con nosotros en casa? Que el niño no es porque tenga que estar marchando y de gorrita en la escuela.
Pero si el maestro les dice, guarden silencio, y el niño sigue dando marometas, efectivamente algo está mal. Es normal, sí, pero hay algo que se tiene que corregir, y no con medicamento. Sino con la educación en casa, ¿no? Porque sí, fíjate, es muy contrastante, José Luis, ver esta tendencia tan habitual en este tiempo, tanto de para todo querer medicar a los niños, porque es ridículo, ¿no? Digo, nada más por probabilidad, es ridículo que de verdad tantos niños estén enfermos, ¿no? De pronto, nunca nos habíamos dado cuenta, pero acabamos de enterarnos que el 50%, si no es que más, de la población infantil debería de estar dopada, así. Y entonces ahora se los estamos diciendo como profesionales, ¿no? Digo, nada más por los números me parece ridículo. Y esta tendencia se me hace contrastante y al mismo tiempo me hace sentido que vaya de la mano con la otra tendencia también muy ridícula y muy extrema de la libertad que se les debe dar a los individuos y a los niños desde pequeños, ¿no? Donde pueden ser niño, niña, Caminar niño en en el 4 cuerpo, patas. sí, niño en el cuerpo de una niña, y donde, bueno, se les permite discernir acerca de su sexualidad desde que tienen 2 años, o ya es como, Dios, bueno, pues de verdad, si no somos una autoridad, si nosotros como padres no somos una autoridad, si no somos un punto de referencia, si estamos tan guangos como que de verdad no le podemos aportar al niño la información, ni siquiera de si es niño o niña, Dios, por supuesto que no va a saber dónde es arriba, dónde es abajo, qué es cállate y qué es habla, ¿verdad? La diferencia entre esas cosas. Entonces, si yo no soy una autoridad, si yo no soy una persona capaz de darte esa contención, esos límites, porque sí, efectivamente, requerimos límites para crearnos, para crecer como personas. No somos, la idea más bien es que no seamos animalitos salvajes que crecen como Dios les da a entender y por donde pueden. No, la idea de que tengamos una cultura y una sociedad es precisamente establecer ciertos límites. Es que la sociedad nos quiere convertir en, pues es que la sociedad nos presta lineamientos, ¿no? Como el lenguaje. Es que, ¿qué tal que mi niño no se quiere llamar así? Lo voy a dejar sin nombre hasta que él elija su propio nombre. Dios, qué psicotizante. Es que se nos olvida que le tuvimos que enseñar a ese niño dónde sí podía hacer popó y pipí. Como para que ahora le demos ciertas libertades que a nosotros como adultos nos cuadran, ¿no? Qué padre estaría. Y se sienten las personas como muy liberales, ¿no? Es que soy de mente tan abierta, yo no le voy a poner esos límites a mi hijo porque yo soy de la gente cool, que Dios, no, bueno, pobre niño, ¿no? Igual lo pueden medicar, le pueden dar, pero eso es lo de menos, digo, que no le ponga atención al profesor es lo de menos. Esa criatura de verdad necesita urgentemente que sus papás busquen ayuda, no que le busquen ayuda a él, que sus papás busquen ayuda, que encuentren algo que les pueda servir de punto de referencia a ellos mismos como persona, para entonces poder transferírselo a una criatura chiquita, ¿no? A un niño y que tenga parámetros, ¿no? Vamos a ir a un pequeño corte, recuerda. Hoy ya es el último día para que te anotes por el CD. Al final del programa del día de hoy vamos a decir quién se lleva el CD con los programas de toda la semana. Vamos a ir a un corte y regresamos. Si desea una consulta con la doctora Alicia Soltero, marque el 333-450-8888 o al 3344-5866. Estamos de regreso en su programa Lo que ellas quieren. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Quede al pendiente porque vamos a regalar el CD al final. Nos están llegando muchísimas participaciones. Muchas gracias por retroalimentar el programa. Desde las felicitaciones. Te mandan aplausos a ti, Gaby, por tus comentarios. Muchas preguntas, le digo, estamos intentando condensar las preguntas porque si no, nada más vamos a contestar una muy específica. Espero que esto sea de utilidad para varios. Y por ahí había una pregunta, ¿no? En sí, varias preguntas que pudiéramos entender, porque nos van haciendo este cuestionamiento, Gaby, y entonces, ¿cómo se debe de educar un niño? ¿No? Porque sí, nos quedamos en un 4, ¿no? Si lo medico, malo, ¿no? Si no lo medico, malo. Si lo pongo a hacer que hacer, malo. Si lo dejo que haga lo que quiera, malo. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer?
para empezar, deje de pensar en blanco y negro, ¿no? No es la idea, no es como que sea o de melón o de sandía. Si pudiéramos condensar un poquito sobre qué es lo que necesita aprender a hacer un niño para ser un adulto sano y funcional en nuestra sociedad, se lo voy a dejar de tarea. Ahorita le voy a hacer algunas ideas ahí al respecto. Pero usted, ¿qué le enseñaría a un niño pensando que no va a ser niño toda su vida? Porque, por ejemplo, un niño lo podemos enseñar a que obedezca, pero realmente quisiéramos un adulto que obedeciera, ¿no? Podríamos enseñar a un niño a que se quede callado cuando los demás están hablando, pero ¿quiere un adulto así? ¿No? Fíjese nada más el problema que le estamos generando al niño. Y si se lo quiere, qué mal. Sí, y si se lo quiere, ya no tenga más niños, Sí. por favor. Sí. Ya con eso se está bien. No, pero realmente, ¿en qué podríamos condensar, ¿no?, lo que se necesita para ser un adulto? Hay muchas más cosas, pero ahorita lo que me viene a la mente, por un lado, empatía y compasión por los demás, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no es que yo lo voy a poner a recoger o a hacer el quehacer junto conmigo porque sea una ayuda para mí, sino que debe de haber algo en el que el niño empatice con lo que está sucediendo, que el niño sepa que si rompe algo o si tira algo, lo va a recoger, porque él lo hizo, porque no soy yo su sirviente, ni es él mi sirviente, no es como que él me esté ayudando, no me está ayudando recogiendo sus juguetes. Ni es una venganza. Ni es una venganza, ni es un castigo. No me está ayudando recogiendo sus juguetes. Está manteniendo su espacio limpio. Fíjese qué distinto es un acercamiento desde este punto de vista, ¿no? No es porque le vamos a decir que está mal pegarle a los demás, sino porque hay una empatía en el niño, en el que sabe que le está generando un sufrimiento a los otros, porque hay una conexión con el otro, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no quiero que el otro, el día de mañana, me pegue a mí también, ¿no? Porque yo sé que duele, porque yo no quisiera hacer que los demás sufrieran. No porque está mal y entonces te vas al rincón. Por ahí va un lado. Empatía y compasión por el otro. ¿Qué otra cosa le tendríamos que enseñar a nuestro niño? Tolerancia a la frustración. Yo creo que eso lo deberíamos de poner en el primer lugar. Que las cosas no van a salir a la primera y lo más seguro es que no nos salgan bien tampoco, ¿no? No se lo ve exactamente como queremos. Exactamente como lo queremos. Entonces, si nosotros podemos irle enseñando el mundo al niño desde una óptica en la cual uno se tiene que esforzar para que las cosas salgan lo mejor posible, ¿no? No que nuestros sueños se hacen realidad y que podemos proyectar nuestras energías hacia la octava dimensión para que se nos regrese. Por favor, no, basta de esos pensamientos mágicos, sino que realmente para todo se necesita una constancia. No es que sea una cuestión de talento, no es que sea una cuestión de nacer. Imagínense nada más, si en serio le tuvimos que enseñar a ese ser en dónde sí tenía que defecar. ¿Cómo vamos a pensar que nació con algún talento? Tal vez algo se le facilite al niño y si se le facilita es porque nosotros lo empezamos a educar así, ¿no? Déjese de pensar que alguien se saca la lotería con ese tipo de situaciones. Si empezamos a enseñar que hay un esfuerzo, que hay una preparación y que las cosas muy a menudo no nos van a salir como nosotros queremos y que lo vamos a tener que tolerar, ¿no?, se vuelve muy distinto a que el niño tenga que seguir una lista de instrucciones para que todo le salga, adivine cómo, como nosotros queremos, ¿no? Esa es la diferencia de alguien que puede razonar o alguien que debe de seguir instrucciones para hacer algo. Alguien que para todo lo que necesita hacer en su vida necesita instrucciones, va fracasando como ser humano porque perdió su creatividad, perdió su capacidad de improvisar y perdió la capacidad de pensar, que sería lo tercero que tendríamos que entender. Hay que enseñarle a los niños capacidades para aprender. ¿Qué quiere decir esto? Que si se va a la escuela, no es porque me quiera deshacer de ti, sino para que tú aprendas. Y si no estás aprendiendo en la escuela, no es que esté mal porque no me traes una boleta con 9s y 10s, sino porque te vas a hacer menso. No vas a poder entender cómo funciona el mundo. ¿Por qué estás yendo a la escuela? Porque necesitas aprender a leer para después poder aprender a hacer otras cosas maravillosas, para poder entender el mundo, para poderte comunicar con otras personas, para poder entender las enseñanzas de gente que ya se murió hace años y que de todas maneras es importante entender. Por eso es que es importante aprender. Pero si vamos haciendo un desprecio por una capacidad intelectual, dígase, siguiendo instrucciones al pie de la letra, ¿no?, convirtiéndonos en muebles y haciéndole el fuchi a las oportunidades de aprender, que eso debería de ser la escuela, la estamos echando a perder todo el caminito al niño. Entonces, vamos entendiéndolo no como, otra vez, no como si fuera un 1, 2, 3, 4, 5, no es una escalinata de instrucciones. ¿Qué tipo de cualidades necesitaríamos
para poder ser un ser humano contento, ¿no? Complacido con lo que está pasando a su alrededor, curioso y con buenas relaciones. Plantéalo desde ese lado y no por lo que usted quisiera que se hiciera su niño. Ya desde ahí vamos a hacer un cambio muy significativo. Sí, porque una persona, por ejemplo, esta parte de tener un pensamiento crítico es muy, muy, muy necesaria para un adulto que verdaderamente se ha convertido en individuo, y es una parte muy enfadosa para tolerar de un niño, porque los niños preguntan, cuestionan, hasta que se vuelve como ya en la respuesta genérica, porque soy tu padre, ¿no? porque sí, porque soy tu madre, porque no sé, y simplemente cállate, ¿no? Hay cosas que sí, efectivamente, ¿por qué? Bueno, pues porque la autoridad lo manda, ¿no? Y si tú quieres formar parte de esta sociedad, pues nos tenemos que alinear a los reglamentos pertenecientes a esta sociedad, pero definitivamente no es el motivo genérico, ¿no? Tendríamos que ser capaces de buscar un entendimiento más allá de eso. Y para ponerlo de una forma muy resumida, porque después creo que se van generando, e incluso hay instituciones y personas que van haciéndolo como una serie de reglas muy forzadas, ¿no? Es que tienes que dejar al niño para que desarrolle X habilidad, lo tienes que dejar tantos minutos que escuche Mozart. Y luego lo tienes que dejar tanto, y entonces los papás piensan que son así como tal cual pasos a seguir, 1, 2, 3, 4. No, es muy sencillo. ¿Te costó trabajo enseñarle a hablar español a tu hijo? Porque tú le enseñaste a hablar. Pues no, estoy prácticamente segura que no te costó trabajo porque lo hiciste sin querer. Y lo que quiero decir con esto es que el resto de las cosas que tenga tu niño, si piensas que es superdotado porque es buenísimo para las matemáticas, o si piensas que es seguramente muy torpe porque le cuestan mucho trabajo las matemáticas, no es nada de eso, no es que le venga per se. Digo, salvo que tuviese algún daño neuronal, hubieses sí, nacido ¿cómo no? con, claro, pero no es eso, es que se lo enseñaste sin querer, es que y no, tampoco es que las vibras, y entonces, no, se lo enseñaste, así como le enseñaste a hablar, no por las vibras ni por cuestiones mágicas, sino simplemente porque tú hablas español, se lo enseñaste sin querer, también todas las otras cosas. Entonces, es muy sencillo, no te hagas bolas. Si tú eres un adulto que puede disfrutar la vida, que tiene esa tolerancia a la frustración, que tiene ese pensamiento crítico, que tiene esos lineamientos en la vida, se lo vas a transmitir. Entonces, no te hagas bolas. Si vas sintiendo eso, básicamente, y encuentras alguna carencia en tu propia persona, básicamente se trata de que lo resuelvas para ti y queda resuelto casi como de gratis para tus hijos. Vamos a ver quién se lleva, ya estaban previamente revueltos. Laura Juárez, felicidades, tú te llevas el CD, tienes que pasar por él, aquí ya saben los horarios de atención. Y Gaby, se nos ha terminado el tiempo por el día de hoy. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Y aquí nos vamos a seguir escuchando. Para todas las personas que les gusta escuchar nuestra opinión, muchísimas gracias. Yo me despido, soy José Luis Samarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta pronto.